Dicen que el tiempo corre en línea recta. Tanto es así que tú puedes ir con él hacia el frente, pero nunca hacia atrás. Pero ¿qué pasa con esas personas que afirman haber hecho todo lo contrario? Que afirman haber regresado el tiempo, que vienen del futuro para nosotros en este presente. ¿Qué pasaría si alguien ordinario como tú o como yo, de repente abre la puerta de su casa y te encuentras en otro lugar? Un lugar que no es el tuyo. Ves todo diferente, los autos, la pintura de las casas, incluso las personas que están ahí no te conocen y tú no las conoces a ellas. ¿Tú crees que esto puede ser real? En el episodio del día de hoy vamos a tratar precisamente de esas alteraciones de la realidad o de los viajes en el tiempo que en ocasiones no son porque uno los quiera hacer, simplemente es porque el destino así quiso que fuera. Y pues bueno, ustedes son los que van a tener la última palabra. La noche de hoy les voy a presentar de nuevo a un invitado muy especial para mí, que ya la mayoría lo conoce. Bienvenido, Marco Tripas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, pues otra vez aquí andamos en una emisión más del podcast. Y bueno, vamos a hablar sobre temas espeluznantemente raros, sobre cambios en el tiempo, viajes. Va a estar muy jugoso este asunto. Y bueno, creo que este tema, principalmente para ti, pues es un poco más de tu agrado que las veces anteriores que hablamos de brujas, de demonios, de fantasmas. Creo que te sientes un poco más en tu ambiente, ¿no? Sí, como que me apasiona más este tema. Yo creo en realidad en los viajes en el tiempo, y la verdad sí siento que es algo que es muy tangible, y creo que está a la vuelta de la esquina. Casi ya estamos cerca de encontrarnos con eso, ¿no? Antes de empezar, Marco, yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú crees que viajar en el tiempo sea posible? Sí, yo creo que sí, pero creo que al hacerlo tiene sus consecuencias. O sea, como lo que es hay unas teorías donde cuando tú viajas en el tiempo se parte, ¿no? Y haces una nueva línea del tiempo. Bueno, en otras películas lo han puesto. Y otras que el ir y el venir tiene consecuencias, como el hecho de que personas se olviden de ti. Y bueno, de hecho, en una historia donde esto tiene que ver, ya les contaré más adelante. Bueno, pues fíjate que no es una historia, mi primera aportación de la noche, pero más que nada es algo que se hizo muy viral recientemente. Precisamente yo me encontraba en Nueva York cuando me llegó un video hablando sobre una mujer que llegó de un vuelo de Japón al aeropuerto John F. Kennedy, justo ahí en Nueva York. Era el vuelo JL421 que aterrizó a las 6:40 de la mañana. Y en él venía una mujer con vestimenta tipo árabe. Entonces, al dirigirse a migración, cuando pasa con el oficial para el interrogatorio y la dejen entrar al país, pues resulta que su pasaporte es un poco extraño. El oficial lo ve y lo ve extrañado y le pregunta, disculpe, ¿de dónde viene? Y ella le contesta, de la República de Torenza. Él se queda sacado de onda, ve que los sellos son originales, ve que los hologramas también son originales, y el tipo de papel es el que realmente se usa para imprimir los pasaportes. Entonces empezó a buscar en su computadora y empezó a indagar en todos los sistemas que ellos utilizan, y resulta que no encuentran en dónde está la República de Torenza. Y él le vuelve a preguntar, ¿segura que usted viene de ahí? La señora ya se empezó a poner un poco nerviosa y le dice, sí, yo soy de ahí. Es un pequeño país que está al sur de Asia. Entonces tú sabes que el país vecino tiene muchas medidas de seguridad, y a veces un interrogatorio con una cosita que tú digas, pues te rebotan. ¿Por qué? Porque ellos pueden pensar que estás mintiendo y que tu objetivo de entrar al país pues es totalmente diferente al que tú dices que vas, ¿no? Se la llevaron a uno de los cuartos que ellos tienen como para revisar absolutamente todo con más calma, y pues no frente a toda la gente, ¿no? Empiezan a interrogarla y al parecer ella está muy segura de todas sus respuestas.
Y al no encontrar realmente el nombre del lugar por ninguna base de datos de los que ellos usan, deciden hablarle a sus altos mandos. Pero en el transcurso en el que los altos mandos vienen, la mujer se esfumó, desapareció totalmente. No hubo rastro alguno, ni siquiera en las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad de un momento a otro la tenían y es como si hubieran agarrado un flashazo y desapareciera totalmente. Entonces aquí es en donde yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Creen que este caso que se hizo viral muy rápido sea real? ¿Ustedes creen que realmente se pueda viajar en el tiempo? ¿Que pueda haber otra realidad alterna y puedas pasar a esta por un efecto de la naturaleza? Te leo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? Y te voy a decir por qué. Lo que yo opino, o más bien lo que yo vi después de todo esto, es que no es algo real. Hay dos teorías. La primera teoría es que es un video hecho con inteligencia artificial. Entonces ya salieron ahí los investigadores y la gente que sabe precisamente ver cuando un video es falso y cuando es verdadero, y pues eso fue lo primero que dijeron, que era un video totalmente falso, haciendo referencia a un caso similar que salió años atrás y que también se hizo viral. Pero justamente hoy salió una nota de una revista americana en donde dicen que ese video de esa señora es de un programa transmitido en una cadena de televisión que se llama A&E y es de un programa del 2003 o el 2004. Entonces esa es la última teoría que se supo acerca de este acontecimiento. ¿Tú qué opinas, Marco? Yo creo que sí hay como que cosas fraudulentas, ¿no? Que pueden, pues se pueden modificar, se pueden... Ahorita con la inteligencia artificial está muy difícil en algunos casos, pues, darte cuenta si es real o no. O sea, realmente sí. Yo creo que los videos que se hacen por medio de la inteligencia artificial han de tener como alguna codificación allí o algo así que pueda saber que es algo, es muy peligroso. Eso es meterse en otro tema, ¿no? Lo de la inteligencia artificial. Pero sobre lo de esta chica, yo creo que, o sea, yo creo que puede que sea falso, pero también tenemos, bueno, John Titor, las fotografías, que en esa época toda la inteligencia artificial no estaba tan marcada, ¿no? De hecho no existía todavía cuando fue el de John Titor. Y, por ejemplo, sí supiste sobre el del OVNI, ¿no? La historia del OVNI. Igual es famosa, no tengo el nombre, la verdad, disculpen que no tengo el dato, pero es de uno que apareció en Nueva York y que estaba desorientado y pues él decía que estaba en su época y que empezó a ver un ovni y que lo fotografió y que de repente el güey se fue y de repente apareció en una calle que se le hizo extraña y la gente se le hizo extraña. Llegó la policía porque estaba desorientado y lo empezaron a entrevistar y dice: es que yo soy de 1800, 1000 no sé qué, así. Y entonces le sacaron sus papeles y vieron y dijeron: ¿qué onda? Bueno, yo estoy contando otra historia, ¿no? Pero es una historia que está en internet, pueden buscarla. Y le preguntan, y efectivamente traía una cámara de la época. Y una cámara, o sea, íntegra. O sea, que ya no se hacía. Y no le creían y pensaban que tenía un problema de esquizofrenia o no sé, algo así. Y de repente, pues revelan las fotos. Y sale con su esposa en unas fotos. Y en otras fotos sale el objeto volador. Que fueron las últimas fotos que él tomó antes de... Lo dejaron ahí. Y y él le decía, o sea, que él lo único que quería era ver a su esposa. Y pues de repente pues desapareció. Ya después de que desapareció, se pusieron a investigar más sobre el nombre de este men y todo ese asunto, y se dieron cuenta que sí, en esa época hubo un reporte de un desaparecido y era él, y lo había puesto su esposa, el mismo día que él decía en el que estaba. Y bueno, no te acuerdas ahorita del nombre, ¿no? No me acuerdo, pero puedo buscar ahorita y puedo. Pero no te lo tal aquí. Ahorita le indico.
Pero sí, voy a buscarlo, caso de viajero en el tiempo OVNI, y es el más famoso. No con el nombre, honestamente les pido disculpas. Pero sí, él tomó la foto y de ahí, pum, se teletransportó al futuro, a esta época. Cuando lo metieron a la oficina, lo entrevistaron, revelaron las fotos, todo, y ahí fue donde se apareció. Y después, ya que tenían los datos, porque de hecho tenía una green card, su ID, y era de la época. Con su ID buscaron los datos y sí, había un reporte de una persona desaparecida puesto por su esposa. Y su esposa, pues, la historia de la esposa es que se salió de casa y nunca regresó. Y ese mismo día se tomó la foto que revelaron dónde estaba con ella. ¿What? No manches. Está muy buena, ¿no? Y hay que investigar para poder poner las fotos aquí. Ah, sí. Y que la gente lo pueda ver. Sí, te les puedo decir bueno, y bueno, acá no la historia que les iba a traer. Les iba a traer una historia, bueno, les traigo una historia muy buena. Está un poco enredada, pero está interesante. Bueno, esa historia me la contó un primo de un cliente mío. Bueno, se supone que esta historia, el güey es de Puebla, y el güey andaba, pues, es un vato que le gusta andar cotoneando, andar de antro y se relajo. Él no cree mucho en el asunto espiritual. Él es como me dijo su primo, ¿no? Es un vato que vive la vida locochona, sube, baja y se la pasa muy bien. Él tiene una novia, se llama Lupita, no me acuerdo que me dijo su nombre. Un día, afuera de su casa, él sintió como una presencia y abrió la ventana. Y en la ventana vio una figura, una persona, o sea, enfrente, o sea, en la calle, una persona viéndola. No alcanzó a verla bien, pero sí notó que era una persona ya pasada de edad, ya grande. Se sintió extraño y dijo, qué raro. Entonces iba a salir, abre la puerta y ya no estaba esa persona. Él sintió como una energía extraña. Bueno, en otra ocasión se fueron a un McDonald's. Estaba en el McDonald's y estaba con su novia. Y él notó que estaba enfrente, en el mismo lugar, una persona viéndola. Y él se dio cuenta por el aspecto de cómo estaba vestido, que estaba vestido pues, como de traje, que lo estaba viendo y estaba comiendo, y lo estaba observando. Y comía y lo observaba. Y él se quedó así como y le dice a su novia, oye, como que ese me está viendo. Y dice, sí. Ya, pero le daba una cierta familiaridad así extraña. Pasó. Dice que un tiempo después, el güey se fue a un bar a cotorrear. Va al bar, de esos de bares de Puebla, no sé. Yo casi no cotorreo porque no tomo, pero está en un bar, está el cadenero, y va con su novia. Cuando va a entrar, viene llegando este men otra vez, tercera vez que lo ve, y dice, qué extraño, su novia, segunda vez que lo ve, le dice, ¿no es el mismo? Y dice, sí. Dice, no peles, vámonos para adentro, porque puede ser que sea peligroso, ¿no? Van para adentro, pero una persona ya grande, ¿no? Entran y el cadenero detiene a esta persona. Y él nomás voltea, cruzan sus miradas, pero él sentía algo. Él estuvo tomando, cotoneando. Termina, sale bien pedo, y bueno, agarran, caído. El güey venía para Orizaba, después del bar, porque tenía un compromiso, iba con su novia. Pero cuando sale del bar, se topa con este cabrón. Y este cabrón llega y le dice, quiero hablar contigo. No, tranquilo, no, o sea, el güey ya medio pasado de copas, o sea, mi cuate, bueno, el primo de mi cuate, le dice, no, tranquilo, ¿qué pedo, no? Ya te vi que me andas siguiendo, que a chingada. Dice, a lo mejor me rato a tachar de loco, pero te tengo que decir esto. Tienes dos caminos.
¿De qué hablas? Cuando vayas para Orizaba, va a haber una desviación. No me acuerdo bien exactamente qué desviación, pero me dice, en la desviación te vas a topar con un árbol tirado. Si tú te vas por esa desviación, los van a asaltar, les van a quitar el coche y los van a dejar varados. Les van a quitar el coche, les van a quitar su dinero, los van a dejar varados. Y la otra es que tomes el otro camino, pero en el otro camino puede pasar algo más adelante. Te vas a encontrar, te vas a espantar, porque vas a encontrarte algo en la carretera que te va a hacer perder el control y puedes chocar y va a fallecer tu pareja. Y ella se queda así y saca de onda. Va. Este güey pedo. Y dice, no, qué mamada, qué tía. Llegan a la carretera y se topan que están bloqueada. Y dice, pues tomo para este lado, pero dice, este lado me van a asaltar. Y dice, pinche viejo loco, la chingada, no vámonos. Pues como fue. No agarró este lado, pero agarró por este. Y dicho y hecho. Los pararon, les chingaron el coche, los dejaron en la carretera. La novia se guardó el celular en el pantalón y con ese pudieron llamar para que fueran por ellos. Pasó. A lo mejor te has de preguntar qué tiene que ver esto con viajes en el tiempo. Bueno, llega a Orizaba, todo el pedo, van por ellos, tienen que hacer unas cosas y cuando los van a regresar a Puebla, en la central de ADO, se topa con el señor otra vez. ¿Qué hacía en Orizaba? Y cuando llega a Orizaba le vuelve a decir, tomaste el mejor camino, pero estás condenado a que cuando llegues a mi edad tengas que tú pasar el mensaje, porque yo soy tú del futuro. Y el güey le dijo, güey, ¿es neta? No hablemos más, mi trabajo ha terminado. Si sigo aquí voy a alterar el futuro y no puedo, pero estás destinado a tú pasar el mensaje al siguiente. Se fue, luego se quedó helado. Ella se quedó helado porque estaba ahí también ella. De hecho se le escapaban los pelos, siempre escapaban los pelos. Regresó y hasta la fecha el güey está esperando el momento en el que tenga que pasar un suceso en el que él tenga que viajar en el tiempo. Creo que cuando tenga esa edad, para poder avisarle a su yo del pasado que no tome el camino que puede hacer que ella fallezca. Vea. Esa es la historia. No manches. Está buena. Está buenísima. Sí. Y ese men, te digo, es primo de uno que tatuó de Orizaba y de unos amigos. Pero sí es. Yo creo que sí. Pero te digo, yo creo que sí va a haber un momento en donde descubramos eso, o sea, porque yo creo que los viajes en el tiempo no solo es como lo pintan las películas de tomar una nave y viajar, ¿no? O sea, puede ser por medio mental o puede ser por medio físico O astral. o en los sueños. Astral. ¿Qué opinas de mi historia? No, la verdad me dejaste pasmado, está buenísima. Y fíjate que eso me hace recordar a mí a un personaje, que no puedo decir su nombre, pero esa persona me narró algo que vivió también cuando era pequeño, en donde él corría peligro y por arte de magia, con la edad que esta persona tenía, pudo solucionar el problema a pesar de no tener la fuerza necesaria para hacerlo. Ya después, cuando esta persona creció, se dio cuenta que escuchó una voz en ese momento y era esta persona misma hablándose a sí mismo para poder salvar de una situación peligrosa a su yo pequeño. De hecho, mi siguiente historia, bueno,
más ahora te lo voy a contar, tiene que ver con eso. Y esta tiene que ver con niños. Pero es un poco menos refuscada que la que acabo de contar. Pero eso de escuchar, yo digo que como a toda la audiencia, no hagan caso omiso de las cosas que pueden escuchar, ver o soñar, porque pueden ser mensajes de otras dimensiones o de otro tipo. No, incluso tú te puedes mandar mensajes a ti mismo, ¿no? Claro. De hecho, creo que hay hasta talleres en donde te dicen que puedes sanar tu pasado, ¿no? Es algo así bien raro. Yo lo he escuchado, nunca he conocido a nadie que lo haya tomado, pero es algo así muy raro que según sanando tu pasado solucionas tu futuro. Wow. O sea, tiene mucha lógica, ¿no? Pero si sanas heridas del pasado, pues obviamente tu futuro va a venir mucho mejor que como estaba planeado, ¿no? Sí, claro, o sea, yo puedo mandar a lo mejor un mensaje al pasado y decir, no comas esas tortas de huevo que traes tu mamá y tan chocho, pero al final de cuentas, o sea, sí, puedes mandar ese mensaje a lo mejor y decir, hey, hay veces que tomamos caminos y momentos que marcan, ¿no? O sea, que marca tu futuro, el efecto mariposa, ¿no? O sea, como dice el aleteo, una mariposa puede desencadenar una guerra o una paz, ¿no? O sea, hay cosas que si tú a lo mejor, si yo pongo el vaso aquí, a lo mejor el ponerlo de este lado puede hacer un cambio en la historia. Por eso esos temas son muy delicados. Pues no manches, Marco, la neta está bien chido. A mí me gustan todos estos temas, me apasionan también. Y fíjate que la siguiente historia que yo te traigo nos la contó un chico que se llama Israel. A este chico lo conocí por casualidad en una tienda de reparación de celulares y ya después me vino a hacer un servicio de los aires acondicionados y todo y grabó con nosotros en 271 Podcast. Wow. Pero él narró una historia que a mí me gustó mucho y esa es la que yo te voy a narrar a ti. Échala. Israel es originario de un lugar que se llama San Mateo, Zacatecas. Es un pueblito que está como refundido así en una zona árida. Entonces él me cuenta que de niño vivía ahí y tuvo experiencias increíbles con brujas, tuvo experiencias increíbles con un señor que pasó en un caballo, pero pues el señor no parecía estar en este mundo. Un montón de historias que de verdad son increíbles y la manera en la que él te las narra, pues sí te pone la piel un poco chinita. Y bueno, pa' pronto, él platicaba mucho con su abuelo. Y su abuelo vivió ahí, toda su familia había vivido ahí desde hace muchísimos años. Y pues imagínate, el abuelo tenía un hermano. Y entonces, en ese pueblo, no había nada para poder divertirte. Solamente un billar, que funcionaba también como bar. Y era donde todo el pueblo acudía a bailar, a echarse una chelita. Y aparte ahí adentro había mujeres que por una módica cantidad pues te daban un favor a la cambio, ¿no? Tío. Entonces, ¿qué pasa acá? Que su hermano mayor pues ya no era tan pequeño, pero él siempre quería ir a este lugar. Y en ese entonces no se acostumbraba que hasta que cumplieras 18 años te dejaban entrar. Tú podías entrar incluso cuando eras un poco más joven. Y pues a pesar de que sus papás no le permitían la salida, él se ideó una manera de poder escaparse para poder ir a este lugar que a él le gustaba tanto. Entonces, él llega a este lugar y pues lo primero que hace es va a la barra, se pide una bebida y se la empieza a tomar. Ya entrado con unas cuantas copas, voltea y ve que ahí está un grupo de chicas que ofrecen estos servicios y llama a una de ellas y ella llega, le invita una copa y empiezan a platicar, ¿no? La plática es muy amena, estuvieron platicando un buen rato, pues echaron 2 que 3 copillas por ahí y de repente pues él le dice, ¿qué onda? Pues hacemos trato, pues ella acepta y se van a la parte de atrás del bar. Ahí en la parte de atrás del bar pues comienzan los apapachos, comienzan los cariñitos y termina en la culminación del acto. Ese acto que no te tengo que decir cuál es porque ya lo sabes. El Suicutrum. Entonces, una vez que terminan el acto, pues él termina de hacer todas sus cosas, de ponerse la ropa, etcétera, etcétera.
Y ya bien contento, pues ya le dan ganas de irse para su casa, ¿no? Ya había pasado su noche de diversión. Abre la puerta del bar y cuando sale se queda muy extrañado. ¿Por qué? Porque a pesar de que sigue siendo el mismo lugar, todo está un tanto diferente. De este lado había una tranca en donde amarraban los caballos y esa tranca ya no estaba. Junto al bar, del lado izquierdo, pasaba un pequeño riachuelo y ahí estaba solamente la zanja de tierra, pero ya no había agua. Estaba totalmente seco. Y lo peor, o más bien para él fue lo peor, es que las calles, que eran de terracería, ahora estaban pavimentadas. Él empezó a tener taquicardia, empezó a entrar como en un ataque de pánico porque no sabía qué estaba sucediendo y salió corriendo para poder llegar a su casa. Cuando llega a su casa, toca la puerta desesperadamente y se escucha cómo la van a abrir. Cuando la abre, es su mamá. Su mamá se le lloran los ojos y lo abraza y empieza a llorar de una manera en la que él jamás la había visto llorar. Llega su papá, se abraza con ellos y luego empiezan a salir más personas, entre ellos sus hermanos y unos niños. Después de todo este momento que duraron llorando, cuando por fin pueden articular palabras, él estaba súper sacado de onda y les dicen ¿qué pasa? Y lo empiezan a interrogar, le empiezan a preguntar ¿en dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿En dónde estabas? ¿Qué te pasó? Y él les dice, tranquilos, me fui unas cuantas horas. No fue mucho tiempo. Y entonces el papá le dice, Esteban, te fuiste 10 años. No mami. Él empezó a sentir un hueco en el pecho, empezó a sentirse mal, no podía creer, pero empezó a aterrizar las ideas porque su mamá, su papá y sus hermanos lucían de mayor edad. Incluso él, siendo el hermano mayor, ahora se veía más joven que el resto de sus hermanos. Y los niños que estaban ahí eran hijos de sus hermanos. Él durante mucho tiempo trató de buscarle una lógica, trató de buscarle una explicación coherente para lo que había vivido, pero no la encontró. Y se quedó solo en eso, en una historia que contar dentro de la familia. Yo no sé qué fue lo que pasó ahí, si se activó un agujero del tiempo o algo que haya pasado que lo transportaron 10 años al futuro y que fue un sufrimiento para su familia no saber nada de él hasta ese momento en el que él tocó la puerta, le abrieron y traía la misma ropa de 10 años atrás. Manches. Y esta es una historia que Israel nos asegura que es real porque la vivió su abuelo. ¿Neta? Oye, pero ¿y la Chiqui Baby? O sea, la chica, O sea, es que ella trabajaba ahí, o sea, él salió solo del baño. sí, o sea, está bien raro, o sea. Yo sí creo que hay como que normalmente en ese asunto de los viajes en el tiempo siempre te hablan de portales, ¿no? Entonces, no sabemos si a lo mejor el pasar esa puerta, a lo mejor no sabemos la historia de la chica de moral distraída y a lo mejor la chica vivió su misma historia. A lo mejor al salir los dos pasaron un portal y los dos vivieron esa misma historia. Sabemos la historia de él, pero qué tal si la chica fue a su casa y cuando llegó, supongamos que tuviera un niño, ya tenían 10 años o más. Pues quién sabe qué pudo haber pasado. No sabemos si solamente le pasó a él o a alguien más o a todas las personas que estaban dentro del bar, ¿no? O cuando entró, yo creo que ha de haber habido un momento donde se hizo el paso, ¿no? Pues no sé, pero yo creo que vivir algo así debe ser totalmente traumático. Que en este caso, él tuvo mucha suerte de regresar y de poder encontrar a toda su familia con vida. Pero imagínate que regreses y que te digan, oye, ¿sabes qué? Pues tu mamá falleció hace 5 años y no tuviste tiempo ni siquiera de decirle adiós, ¿no? Y que tuviste, para ella fue un dolor el haber estado perdido durante tanto tiempo, ¿no? Y no haberlo visto.
Y no dudo que en ese tiempo alguien haya fallecido, o sea, un amigo, un compa, un conocido, en ese tiempo, ¿no? Y eso es lo más extraño. Yo cuando a lo mejor me fui a trabajar a Cancún, en 4 años cuando regresé me enteré que fulanito tal había fallecido y yo decía, ¿what? Y es como un viaje en el tiempo, ¿no? Dices, ay, perdí tanto tiempo. Es muy traumático eso. En mi caso, la siguiente historia que te voy a contar es un poco corta, pero está interesante. Esta historia me la contó una amiga mía, pero que tiene que ver con su familia, pero estamos hablando de su bisabuelito. Ellos vivían en un ranchito, no me acuerdo la zona, la verdad, en un ranchito, pero algo importante de ese ranchito es que tenían muchas vacas, gallos y tenían un pozo. Un pozo que no era muy profundo y a veces sí se alcanzaba a reflejar el agua, o sea, sí se veía un nivel choncho de agua. Y tenían un pequeño estanque. Ok, esas son las ubicaciones que tienen que ver con la historia. Bueno, la historia habla sobre un niño que cuando era pequeño, él hablaba mucho sobre una niña. Pero es que sentí que algo pasó por acá. Literal, sí. Perdón. Ya están espantados. ¿Tú no viste nada? Bueno, hablaba sobre una niña. El niño platicaba mucho sobre su amiguita imaginaria. Y le decía, Juá. La niña era Juá. El niño desde chiquito, desde que era bebé, decía papá, mamá, y decía Juá. Y decían, pues, Juá a lo mejor es como una expresión de niños chiquitos, no sé. Pero cuando fue creciendo, él fue platicando que tenía una amiguita imaginaria que se llamaba Juá. ¿Y qué haces tú, no me acuerdo el nombre, pero Pepe? ¿Qué haces, Pepe? No, estaba con Juá. Entonces, Juá. Ya, se hizo tan común y se les hacía tan tierno que el niño decía Juá, que pasó tiempo. Y cuando él creció, ¿sí? Él ya estaba más chavito. Un día se le apareció una niña. Se le apareció por el pozo. Y le dijo, cierro el pozo. Él se espantó porque la vio. Él salió a darle comer, no sé qué chingas que saber. Y se le apareció la niña y le dijo, cierre el pozo. Y el sacador las espantó y dijo, oye mamá, fíjate que vi una niña. Digo, ya están hilando los del asunto. Apareció una niña. Ahora una niña. Sí, me dijo que cerrábamos el pozo. Ahora que cómo crees que nada. Bueno, ahora te la ve la historia, porque sí es corta, la verdad no tiene mucho de dónde sacarle, pero lo importante es que cuando pasa el tiempo tiene una hermanita y a la hermanita le dicen Joaquinita. Entonces un día él estaba en la casa lavando los trastes y ve que va Joaquinita ya grandecita, iba caminando y se va para el pozo. Y está en el pozo y está a punto de caer y ese güey sale en chinga, güey. Pa. Y la llega a agarrar, o sea, de película. Dice que la agarró casi ya así, cayéndose al pozo. Y que la agarra. Y que dice a su mamá, no manches, mamá. Y es que todo el mundo se espantó y dijo, no manches. Y que cierran el pozo. Y dicen que él, en un sueño, se topó a Joaquinita, pero ya era grande. Y él le dijo, gracias. Yo te aviso. Yo siempre yo soy tu hermana de un futuro. La hermana que te avisó que cerraras el pozo, que estuvieran pendientes del pozo, porque en tu línea de tiempo, yo estoy muerta.
O sea, te advertí que hicieras esto, porque si no, yo iba a seguir. Ahora que me salvaste, ahora puedo regresar a decirte gracias. Pero se lo dijo en un sueño. No manches. Oye, pero ¿no crees que se alteró entonces también la realidad? Que pudo haber pasado un futuro muy distinto. Pues está raro, ¿no? Porque él toda la vida desde bebé, él tuvo como ¿cómo se llama? Un fantasma. Que era la Juá, Su amiga imaginaria. su amiga imaginaria. Y su amiga imaginaria, su hermana. Su hermana chiquita. Pero yo creo que de otra realidad, no sé. Es que yo creo que en el mundo de los viajes en el tiempo, hay, así como te lo plantean, casi Avengers, hay ramificaciones. Tú alteras. Es como yo he pensado. ¿Han visto la película de todo el mismo tiempo en el mismo lugar y una cosa así? Sí, es muy buena, por cierto. Se supone que las líneas del tiempo son así paralelas, ¿no? Pero mientras más cercana estés, es más parecida a donde tú estás. Tú eres el punto medio, vamos a llamarlo así. Entonces, la que está aquí, arriba o abajo, un lado o otro, sí, es más parecida a la tuya. Pero mientras más te alejes, es más fácil darte cuenta de las diferencias. Como el efecto Mandela. Si saben sobre el efecto Mandela, ya hemos hablado sobre eso. Entonces, se supone que es como, por ejemplo, hablan mucho sobre los Simpson. Los Simpson es un reflejo de nuestra realidad, pero muy lejano, donde el humano es amarillo, por ejemplo. Y se supone que cuando nosotros sigamos evolucionando, el dedo meñique va a desaparecer, ¿no? Y ellos tienen 4 dedos. Exactamente. O sea, como la película de la que te acabo de decir, donde en un futuro tienen dedos de salchicha. Mientras más lejos estés de tu realidad primera, es más fácil darte cuenta de las diferencias. Está muy loco y también muy complicado de poder entender, ¿no? Sí. Todo lo que implica los viajes en el tiempo, las consecuencias, los efectos, absolutamente todo eso. Yo creo que nunca vamos a entenderlo, porque yo creo que nos faltan unos cromosomas. Pues igual, unos cuantos milenios más para que sea posible. Hubo una entrevista, ahí la pueden buscar en internet, sobre un niño que tiene síndrome de Down, que yo le llamaría síndrome de Up en vez de Down, porque ellos tienen un cromosoma más o algo así, ¿no? Y él habla sobre los viajes en el tiempo, sobre la evolución humana, y lo habla de una manera tan inocente, pero a la vez tan específica. Búsquenlo, así, niño, capacidad especial, Down, está hablando sobre la evolución humana. O sea, lo sabemos. Imagínate que en un futuro llegue un Luis, color azul, y te diga, no hagas esto. No manches. Pero lo difícil es que si te dice, no hagas esto, puede ser que te perjudique a ti y le beneficie a él. O puede que te beneficie a ti. Es una moneda. No manches. Estuvo muy buena esa historia. Y fíjate que mi participación final en este episodio no tiene nada que ver con viajes en el tiempo, pero es una historia que me mandaron por medio de TikTok. Me la mandó una chica que se llama Corina y nos la manda desde Albuquerque, Nuevo México. La verdad es que cuando la leí se me hizo totalmente impresionante. O sea, y es la que te voy a narrar. Albuquerque, Breaking Bad. Ah, sí. Claro. Bueno, ella cuando tenía 8 años vivía en una casa en Nuevo México junto con sus papás y su hermana menor. Esta casa era una casa pequeña que solamente contaba con 2 habitaciones. En una habitación dormía ella y su hermana, y en la otra habitación dormían sus papás. Resulta que cuando ellas salían, había un bazar que vendía solo cosas de segunda mano cerca de su casa, y siempre que pasaban por ahí, pues
a estas, por ser niñas, les gustaba entrar para ver un montón de cosas y la madre compraba ciertas cosas que necesitaba, pues como ropa o utensilios de cocina, etcétera, etcétera. El chiste es que uno de estos días ella voltea hacia las repisas que están arriba y se da cuenta que detrás de una caja registradora de juguete se asoma parte de una muñeca. Y ella como que empieza a mirar bien, empieza a observar bien y se da cuenta que es una muñeca tipo Barbie, pero mucho más grande que una Barbie ordinario. Y le dice a su mamá, mamá, ¿me la compras? Y la mamá le dice, no, no podemos comprarla ahorita. El chiste es que ella se quedó con muchas ganas de obtener esa muñeca y se salen y se van. Pero cada vez que ellos pasaban por ahí, ella anhelaba con obtener esa muñeca y siempre le decía a la mamá, mamá, por favor, cómpramela, yo quiero esa muñeca. Entonces llegó el momento en el que la mamá, hastiada de tanto pedir y pedir y pedir que se la compraran, que dijo, ok, ya te la voy a comprar. Cuando ella se la dio, a sus ojos de niña, era una muñeca hermosa. Era igual a una Barbie de mayor tamaño, pero con el pelo muy desaliñado y las articulaciones eran mucho más que las que tiene una Barbie, que regularmente son más rígidas. A sus ojos de adulta, de hoy en día, era una muñeca fatal, horrible. Pero ella, desde el momento en el que la tuvo en sus brazos, hizo una conexión muy, muy, muy íntima con esta muñeca. La sentaba a comer con ella. Si veían la televisión, la sentaba con ella. Dormía con ella. Se la llevaba a la escuela. Incluso cuando ella tomaba sus baños, la metía con ella a la bañera como si realmente fuera su hermana, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? El siguiente acto es que su abuelo viene de vacaciones, viene de visita, y pues no hay en donde dormir porque solamente hay 2 habitaciones. Entonces los papás empiezan a mover los muebles de ellas para pasarlos a la habitación de ellos, y quedó entonces la cama de los papás y la litera donde ellas dormían. ¿Para qué? Para poder darle al abuelito un lugar en donde él pudiera descansar cómodamente. Resulta que la primera noche que ellas duermen en la recámara de sus papás, ella tiene abrazando a su muñeca, ella dormía en la parte de abajo, y se le ocurre voltearse y queda de frente a la puerta, y la puerta estaba abierta. Y allí en la puerta ve a una figura, una sombra negra, pero no era una sombra como la que todos dicen ver, que son altas, muy delgadas, incluso te hablan mucho del hombre del sombrero, ¿no? Esta sombra, esta figura, era como una persona de un aspecto un poco ancho, y era como medio jorobada, y era pequeña, no era alta. Entonces ella gritó y dijo, ¿hay alguien ahí? Cuando ella grita, esta sombra se agacha. Los papás se despiertan a ver qué pasó y buscan y no hay absolutamente nada. Entonces le dicen, ya duérmete, no va a pasarte nada. Ella se vuelve a acomodar, y cuando apagan la luz y se empiezan a dormir, ella ya tenía los ojos cerrados, y cuando los abre porque sintió que alguien la estaba viendo, vuelve a ver a esta figura parada en la puerta y vuelve a gritar. Los papás se paran, empiezan a buscar y no hay absolutamente nada, y le dicen, a ver, si tienes tanto miedo y quieres estar más tranquila, duérmete en medio de nosotros 2, ahí te vas a sentir más seguro. Y pues ella dice que sí, que más seguridad puedes tener si estás en medio de las 2 personas que más te aman en toda la vida. Entonces ella se acuesta, jala su muñeca, y para acomodarse, ella se voltea hacia el lado del papá y abraza al papá, pero con la muñeca en la mano. Ella nunca soltaba la muñeca. El papá empezó a roncar, ella se dio cuenta que ya estaba durmiendo el papá, la mamá se quedó dormida también totalmente, pero ella no estaba tranquila, no podía pegar el ojo a pesar de tener una corta edad. ¿Qué es lo que pasa? Que ella vuelve a sentir que le están viendo, y cuando voltea hacia los pies de la cama, ve a esta figura que ella le llamaba el hombre gorila, porque se le imaginaba que tenía esa complexión como si fuera de un gorila. Pero ahora ya no estaba solo. Detrás de él había otra figura igual a él. Ella entró
en un shock en el cual no le respondía el cuerpo para nada, y estas dos entidades empezaron a caminar alrededor de la cama hacia el lado del papá. Cuando llegan al lado del papá, uno de ellos agarra la muñeca de las piernas y la empieza a jalar. Y ella, de tanto apego que tenía a la muñeca, que solamente apretó la mano, pero le fue imposible y le arrebataron la muñeca. Cuando le arrebatan la muñeca, ella pega un grito y empieza a decir: me robaron mi muñeca, me robaron mi muñeca, me robaron mi muñeca. Los papás se despiertan y dice: a ver, tranquila, estaba soñando, se pudo haber caído, no te espantes, ahorita la vamos a encontrar. Se paran, revisan abajo de la cama, quitan las sábanas, jalan la cama y la muñeca no aparece. Y en ese momento la mamá le dice a su esposo: se me hace muy raro porque hace unos minutos, antes de que nos durmiéramos, ella tenía la muñeca en la mano. ¿En dónde está la muñeca? Salieron del cuarto, revisaron más zonas de la casa y la muñeca jamás apareció. Quizá esta historia no sea de tanto miedo, pero ella se saca mucho de onda de qué eran estas entidades y sobre todo por qué tenían tanto interés en esta muñeca, que ella solamente la pudo disfrutar un par de semanas cuando le fue a arreglar. Aparte de que no es común, ¿no?, la descripción de los seres, o sea, siempre te describen otro tipo de fantasmas, seres, y esto es como changos. Ajá, está muy raro. Está loco, ¿eh? Pues, así como me comentas ese rollo, yo creo que sí hay tótems, ¿no? O sea, muñecas, cosas materiales que a lo mejor tuvieron una carga energética para otras personas que al paso de los años, pues, quién sabe qué historia, güey, hay detrás de esa muñeca, ¿no? Exactamente, porque el interés no era hacia ella, el interés era precisamente hacia la muñeca, y el origen de la muñeca pues no se sabe porque estaba en una tienda de segunda mano. Quizá estaba impregnada con algún tipo de energía que para ellos sirva como alimento, no sé. Sí, porque a lo mejor se escucha muñeca, a lo mejor se te parece un niño, una niña, algo así, pero unos seres así como medio Planeta de los Simios, así como que está raro, Sí. venía algo oscuro. Ok, la historia que les voy a contar es de mi familia y bueno, voy a omitir unos nombres. Tengo que explicar, en esa casa de mi abuelito, hasta el fondo hay una alberca. Había una alberca grande y de este lado había unos cuartos de renta que rentaban para estudiantes, para la gente. Pero pasaba algo súper raro. De hecho, mi papá me lo contó, ¿no? Esta historia me la contó mi papá y me contaron, y varios le fueron metiendo, ¿no? Se supone que cuando se rentaba el último cuarto de esos que están en la alberca, el último cuarto, se aparecía un ser, o sea, una persona, en las noches. Se parecía parado ahí, al lado de la alberca, y que de hecho todos los hermanos de mi papá lo veían, que se paraba como esperando, como que estaba ocupado el cuarto y esa persona estaba esperando, y veía que empezaba a caminar y que caminaba sobre la alberca y empezaba a caminar sobre la alberca. Sé que la historia ya va muy rápido, pero te estoy dando varios sucesos para que hilen y ustedes saquen sus propias conclusiones. Se aparecía ese ser y empezaba a caminar por la alberca. Entonces mi familia dijo, pues está raro, ¿no? Y era algo muy común, todo el mundo lo sabía, que se aparecía ese men cuando rentaban el último cuarto. Y un día se le ocurrió, no sé a quién de mi familia, están bien locos, hagan un hoyo ahí, cabrón. Y empiezan a excavar. Órale. Cuando empiezan a excavar, se empiezan a dar cuenta que ahí había una conexión, había un túnel, güey, debajo de la casa, que unía, esos túneles en Orizaba, si lo saben, hay túneles que unían a las iglesias.
pues encontraron un túnel, güey, que iba para la iglesia que está en Poneladeo, no me acuerdo cómo se llama, y para otra iglesia que está por el centro. Entran al túnel y órale, y empiezan a excavarle, cabrón. Bueno, de un lado en el túnel empiezan a hacer como excavar y se topa con la pared de tierra, güey, como que estuviera sellado. Y dicen que le metieron la varilla y vea, se les fue. El chiste es que le dijeron a mi familia, no sigan excavando porque es peligrosísimo. O sea, se les puede caer encima, o los gases. Y la verdad, no me enteré cuánto les rascaron, pero sí supe que fue bastante. Y que pues estuvo medio peligroso. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar eso ahí. Dije, ya. Cerraron todo el asunto. Pasó. Suceso número 2. Cuando yo estoy morro, yo jugaba en el patio, porque aquí está la alberca, los cuartos, y aquí era un patio grande que llegaba hasta la calle. En este patio, yo jugaba con mis primos y la chingada. De repente, una noche fue mi mamá por mí, y me toca el claxon, desde afuera, ¿no? Y yo pues solito en la noche, bajo las escaleras de la casa y voy para la entrada. Y cuando voy para la entrada, veo como en el zaguán, en la puerta, donde estaba afuera mi mamá, veo una flama que hace... Se prende una flama. Yo dije... ¿What? Como ahorita que pasaron no sé qué, así... Yo me quedé y dije... ¿Qué es eso? Y voy con mi papá y le digo, oye... Vi esto... O sea, estás loco. Pasa. En esa casa, de por sí, ya habían sucedido cosas. Fallece mi abuelito. Hace tiempo. Te estoy contando como pequeñas historias que se daban alrededor de esto. Fallece mi abuelito. Y un día, estamos todos ahí. Y estaba mi abuelita todavía, viva. Estaba mi papá, estaban todos ahí mis tíos. Y llegaron y tenían el altar de mi abuelito. Con su urna y sus cenizas. Y entonces llegaron y no me acuerdo quién de sus hijos. Y le puso flores. Y estaban ahí platicando. Mi papá me contó eso. Estaban platicando y de repente voltean y ven las flores y empiezan a hacerse así. O marchitarse. Y todos así, ¿qué onda? Y dice mi abuelita, es Paco. A él no le gustan esas. Él, como era macho mexicano, ya sabes, a él no le gusta, ¿para qué le traen flores? Y a mi abuelita dice, ven Paquito, ya vete acá. Ya, siguieron platicando y todo tranquilo, y ese fue otro suceso. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy contando? No lo sé, pero estoy contando los sucesos. Y ahí te va el último suceso. La parte de arriba tienen como un salón de fiestas. Espero que no llegue el video ahí porque va a decir, ¿qué andas contando? Pero compraron la casa de junto. Pero la casa de junto tiene una historia. La casa de junto era una señora, por a ver si la recuerdo bien, una señora que se quedó sola. Y que vivía y ella cosía, tenía su máquina de coser. Pero dicen por ahí, que cuando ella cosía, de repente la señora, un día, se partió la pared y le cayeron un montón de monedas. De la máquina de la vibración, se venció la pared y era una casa antigua, güey. Salió todas las monedas y dicen que pues la señora vendió la casa y se fue. La vendió la familia y se agrandó el salón, se agrandó todo ese asunto, ¿no? Pero nadie del otro. Entonces empiezan a meter ¿cómo se llama? Detector de metales. Ya viene lo cabrón. De repente en el patio detectaba en el patio de la nueva casa que había comprado y empiezan a abrir
Y un señor que era como brujo o algo así, les decía, ahí hay dinero, pero ese dinero le va a caer a quien se lo dé, algo así. Yo no entiendo mucho sobre eso. Y empiezan a rascarle, taca, taca. Y empiezan a hacer un pinche hoyote, cabrón. Pero hoyote. Y me acuerdo porque yo jugaba ahí charpes con mis primos. Y hacen un hoyote. Y nada. Y de repente ponen el detector de metales y el hoyo se había jalado un poquito más para acá. Pero estamos hablando que es el camino del túnel de abajo. Y le había puesto el detector de metales y ya no marcaba acá donde habían hecho hoyos, se había movido para acá. Y el señor que te digo que es medio, les decían, se lo van a dar a quien se lo deben quedar mientras tanto lo están moviendo. Pues no, seguían haciendo el pinche hoyo, güey. Y por ahí me contaron la historia de que un albañil estaba en la noche así y escuchaba acá como caían las monedas, como si alguien agarrara y les decía así, que les escuchaba. Y de repente ese albañil tuvo un accidente, cabrón. Una pinche varilla, no sé qué pasó, en el ojo, güey. Dice que perdió el ojo y que no, a la chingada. Y a raíz de ese accidente, el señor que te digo le decía, ¿sabes qué? Ya déjalo, güey. Ya no le rasquen. ¿Por qué? Porque esa onda de querer sacarlo puede que a lo mejor traiga consecuencias malas. Y en lo que me queda en la historia es que cerraron el hoyo, construyeron, y el detector de metales seguía caminando. Y seguía caminando con rumbo al túnel que estaba en el fondo. ¿Cómo ves? No manches. Sí. Pues sí, te digo algo. Sí. Yo creo que el que pudo haber sacado el dinero fuiste tú. Yo. Y te voy a decir por qué. Porque Tuviste la llamarada. Cuando eras niño, cuando ibas hacia el zaguán, tuviste la flama. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿De qué color era la flama? roja. Roja. Roja amarillenta, o sea. Bueno, entonces ahí sí está un poco raro, porque se supone que cuando es una flama azul es un indicador de que hay dinero enterrado ahí. Hola. Sí, yo vi una flama como roja, o sea, como la cola de Charmander. Así, yo dije, ay cabrón, pero la vi como de aquí a tu distancia. Así, yo, hasta me espanté y qué pedo, güey, con esto. Pero, de hecho, esta persona dijo, deberían de poner a cada uno de la familia a rascarle. A ver quién es el indicado. Exactamente, pero cuando pasó el accidente, tenga que ver o no tenga que ver con lo del hoyo, dijeron, no, está peligroso este rollo. ¿Quién sabe? Ya no supe más sobre la historia, de hecho, podría preguntarle a mi jefe después, pero sí, esa historia, o sea, tiene muchos años, o sea, cuando mi papá veía a esta persona caminar, lo veía con sus hermanos. Y estamos hablando que mi papá tenía mi edad. Bueno, no tenía como 18. No tengo 18. Pero sí. Y es una historia así como más tangible, más cercana a mí. Porque pues mi familia pues me la cuenta, lo he escuchado. A lo mejor necesito como actualizarla, porque ya tiene años. Pero sí pasaba cosas. O sea, una vez, cortito, una vez no sé si lo recuerde, mi primo, estaba más chiquito que yo, y ya había fallecido mi abuelito. Y un día subimos a su casa de mi abuelito, y escuchamos una guitarra tocar, mi abuelito tocaba la guitarra, güey. Escuchamos una guitarra tocar, güey. Ya mi abuelita también había fallecido. Una guitarra tocar, y cuando llegamos dijimos, ¿qué onda? Y abrimos la puerta y escuchamos, y estaba la guitarra ahí, como que la dejaron caer. O sea, cosas así pasaban en esa casa. Bueno, de pronto Orizaba es muy antiguo y en Orizaba se dicen un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de leyendas y es una tierra que se presta mucho para que haya precisamente acontecimientos de índole paranormal, ¿no? Sí.
Y bueno, pues espero que sí les haya gustado esta historia. Creo que sí. Amigos, si llegaron hasta acá, es hora de suscribirse al canal, activar la campanita, dejar un comentario de qué te pareció este episodio y también compartírselo a alguien que tú creas que también le va a gustar. Si tú llegaste hasta este punto, comenta "yo lo logré" para saber quiénes son los que están aquí al pendiente de todo nuestro contenido. Marco, te agradezco muchísimo. Antes de irte, ¿puedes decirle a la gente, por favor, tus redes sociales y a qué te dedicas? Bueno, yo soy tatuador y estoy en Instagram como @marcotripastatu, tatu con doble T y doble O, como se escribe. Y también estoy en TikTok como @marcotripas y bueno, yo subo videos de reseñas de películas, de los conciertos a los que voy, hago varias cosillas con un toque medio chusco y cotorro, pero está bueno. Y pues la verdad les agradezco mucho que hayan escuchado mis historias y ando un poquito afónico, pero les agradezco mucho y sigan al canal de aquí de mi compañerita, la neta está bien perro, escúchenlo en el baño, en carretera, mientras tatúan, mientras en todos lados con su familia y la neta, si pueden escucharlo en la noche, mejor. Pues bueno amigos, ya escucharon a Marquito Tripas, háganle caso, les aseguro que no se van a arrepentir. Por mi parte, les quiero recordar que si quieren un tatuaje, yo también soy tatuador, si quieren un tatuaje hecho por mí, me pueden mandar un mensajito a mi Instagram personal, que estoy como LuisKik1. Y si quieren más historias de terror, experiencias reales de personas que las han vivido en carne propia, pueden ir a visitar nuestro proyecto hermano que se llama 271 Podcast en todas las redes sociales, aquí en YouTube y en Spotify. También este episodio, ahorita que ya lo vieron, ya está disponible también en Spotify. Para la gente que no pueda verlo en la pantalla, pues puede ir manejando y escuchando estas historias que a mi gusto estuvieron muy interesantes. Y bueno, pues llegó la hora de despedirnos amigos. Recuerden que lo que escuchan aquí, lo que imaginen, puede quedarse contigo para siempre. Bye.